Vamos a tener ahora a continuación una entrevista con una psicóloga colombiana que va a ser una de las ponentes en el Congreso CONSEX, que es el primer congreso latinoamericano online de terapia sexual y terapia de pareja. En esta ocasión vamos a entrevistar a la psicóloga Margie Rincón, que vive en Bogotá, que es una de las conferencistas en el próximo Congreso CONSEX. Margie ya se unió al grupo. Margie, por favor, solicita unirte a la conferencia para poderte unir. Ahí tienes frente a ti un link para que puedas solicitar unirte a la charla. Margie, por favor, solicita unirte a la charla. Ahora sí. Ahora sí, vamos. Ahí está conectándose. Algo está pasando, Margie. No sé qué pasa, pero no. Perfecto. Margie, gusto de saludarte. Tenemos con nosotros la psicóloga Margie Rincón, que reside en Bogotá y que es una de las ponentes en el Congreso CONSEX del 5 al 8 de noviembre. Margie, bienvenida y comencemos esta entrevista contándonos un poco sobre ti. ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste a la sexología? En fin, que conozcamos más de ti como ser humano y como profesional. Bueno, buenos días a todos y a todas las personas que nos están escuchando y que también nos van a escuchar. José, creo que, no sé, creo que mi señal no está muy bien. ¿Sí me ves? ¿Tú me ves? Yo te veo y te escucho perfectamente. Ah, bueno, que yo no me veo, pero bueno, lo importante es que me veas tú. Bueno, pues mi nombre es Margie Rincón, Margie Andrea Rincón Araque. ¿Cómo yo llego al mundo de la sexología? ¿Cómo yo inicio en este mundo de la sexología? Inició cuando terminé mi pregrado, lo terminé, pero antes de terminar yo empecé a trabajar pues con una organización de acá del estado de Colombia que se llama Bienestar Familiar. No hice mis prácticas allá por casualidades de la vida. Eh, Empecé a trabajar en el Instituto de Desarrollo Social del municipio donde yo trabaja, de donde yo vivía, y empecé a trabajar con población vulnerable. Y allí recuerdo mucho que me llega mi primer caso de una pareja donde ellos mencionaban que pues llevaban muchísimo tiempo, era una pareja de escasos recursos, una pareja campesina, y mencionaba que llevaban muchísimo tiempo pues casados, pero alrededor casi de 5 años sin vida sexual. Entonces, yo todavía no había terminado, o sea, yo estaba en la finalización de mi carrera, entonces yo empecé siempre me llamó la atención los temas de sexualidad, porque yo leía Master y Johnson,
yo siempre estuve muy al pendiente y como a la expectativa de todas estas, pues para que era novedoso hablar de la respuesta sexual humana. Entonces, claro, cuando se me presenta este caso, pues para mí fue un caso, fue un reto. Yo era súper chiqui, yo no alcanzaba a tener ni siquiera 20 años, no alcanzaba ni siquiera a tenerlos. Y entonces empiezo a investigar, empiezo a leer, o sea, leía demasiado, le preguntaba a la gente, o sea, los psicólogos que yo conocía no sabían del tema, no sabían absolutamente nada, porque no manejaban los temas de sexualidad y acá en Colombia pues no se hablaba de sexología. Entonces, de lo poco que yo pude investigar y leer, empecé a poner, recuerdo mucho, que asigné unos ejercicios, ¿sí? En la pareja. Pero yo era, o sea, realmente ya estaba a puertas de graduarme, porque creo que no me había graduado. Y yo dije, bueno, pues yo creo acá, pongámoslo. Uno de los primeros ejercicios, la pareja estaba súper dispuesta. Yo a ellos les dije, yo todavía no me he graduado, yo pues la única manera, yo voy a investigar y miro cómo les ayudo. Pero obviamente también diciéndoles que no les podía, que pues que no tenía esa formación. Entonces, uno de los primeros ejercicios fue un éxito y yo dije, no. Entonces seguí mirando, pero realmente había poco. Acá quiero resaltar algo y es que cuando yo tenía como 11 años, 11 años, recuerdo mucho que, y a mí eso siempre, yo siempre lo hablo porque el ícono acá en Colombia de sexualidad o quien se atrevía a hablar de sexualidad en esa época era el doctor José Manuel González en su columna de la ventana, a ver si la ventana del el sexo, del no, ¿cómo es? sexo. La ventana del sexo, me acuerdo tanto. Entonces, a mí me gustaba, siempre me gustó, yo tenía 11 años y yo compraba el periódico, o sea, yo le decía a mi papá y a mi mamá que quería el periódico, era única y exclusivamente por leer los casos que José daba a conocer y compartía en esa columna. Y para mí el único que yo tenía en ese momento como referente pues era José Manuel. En esa época no había internet, no había redes sociales, realmente era era, el correo era por código postal, el correo de entrega. Entonces, claro, y yo era cría, yo era súper chiqui y yo tampoco sabía mucho, pero siempre lo que hacía era leía. Entonces, y en los casos que él mostraba, que José mostraba y compartía, eh, pues realmente, porque eso era un pequeño abreboca. Entonces, desde ahí yo siempre sentí un interés de investigar siempre estos temas. Luego, pues este tema, este primer caso, empiezo a trabajar, empiezo a investigar, pero luego por cosas de la vida me gradué y trabajé en otra área y yo decía, esto no es lo que esto no es lo que yo quiero. Esto no es lo que yo quiero, esta no soy Margie. Es como, esto no me hace feliz. Entonces, por cosas de la vida, empecé a trabajar con una organización internacional y con ellos era, se trabajaba directamente con sobrevivientes de violencia sexual. Entonces, aquí empecé a trabajar, empecé a desarrollar unas habilidades terapéuticas, unas habilidades, y yo dije, me sentía súper cómoda, realmente como tal, y yo pienso que ahí fue donde me di cuenta que era necesario tener una formación en sexología, porque el tema de violencia sexual lo que hace es, da como resultado todas estas sobrevivientes, tanto mujeres y hombres sobrevivientes, el resultado es eh, que necesitamos formarnos los psicólogos y que muchas personas sobrevivientes de violencia sexual quedan con muchas afectaciones en la salud mental, en la salud sexual. Y yo dije, bueno, porque realmente con esta organización la violencia sexual era el pan de todos los días.
Entonces ahí dije, bueno, trabajé con ellos muchos años, muchísimos años, y dije, bueno, ya necesito irme a formar. Obviamente acá en Colombia no había, y en ese momento yo me contacté, me acuerdo que con José le escribí, ya había Facebook, pero yo no era muy experta en el Facebook, creo que fue de los primeros. Y yo le escribí a José mencionándole pues ese interés. Luego me fui, salí a hacer mi maestría en sexología, y allí pues yo dije, quiero trabajar esta parte, por lo cual me vine, que fue el tema de violencia sexual. Pero claro, me estrello que no, que la población que yo quería, o la población que yo tenía acá en Colombia, no la iba a obtener de la misma manera como la obtenía, no la iba a tener así en España. Entonces empecé a trabajar con mujeres que ejercían la prostitución, viendo otro tipo de cosas, pero también encontré violencia sexual. Claro, no está tan de cara, tan de fuerte la violencia sexual que acá en Colombia, y en medio de la violencia, pues se vive, porque acá la violencia sexual se da como un arma de guerra. Entonces, pues trabajé, estudié, hice mi formación como sexóloga, terminé 2 años, en la maestría en sexología fueron de 2 años. En esa época, la universidad donde hice mis estudios, el máster era de 2 años. Ahora tengo entendido que es de uno por el tema de créditos, que obviamente la formación no es igual. Y llegué a Colombia, y llegué a Colombia a trabajar como docente, y también pues a hacer psicoterapia, ¿sí? Trabajando intervención tanto individual y de pareja. Y me encuentro, obviamente vuelvo y contacto, que yo eso no me he olvidado, a José Manuel González. Me contacto con él porque para mí él era mi referente, ¿sí? Él era mi referente acá en Colombia, porque como tal no había más, y siempre en el colegio, en el colegio de psicólogos, a él lo tenían pues con que era el referente. Y me contacto con José. José accede a una cita y me dice, listo, veámonos. Y yo pensé que yo iba a estar sola con él en la entrevista. Y el día que nos encontramos había otra persona, otro colega también, que estaba allí. Y bueno, hablamos de muchas cosas, de ideas, y después decidimos con la doctora Nereida conformar. Fue una de esas iniciativas y de esos momentos tan emotivos. Decidimos iniciar la Asociación Colombiana de Sexología, que duró algunos años, pero por algunos temas de que yo también volví a salir del país, pues no. Y bueno, pues de aquí, ¿qué nos quedó? Nos quedó una excelente amistad, unos excelentes lazos, que por eso hoy estoy acá precisamente en esta entrevista, y que no solamente en esta entrevista, sino que hemos hecho muchísimos proyectos juntos, en ¿Por qué no me equipo. hablas un poco, por qué no hablas un poco del diplomado que hemos organizado con Colsit, que es una experiencia Vale. interesante que tú has manejado muy bien? Bueno, acá esa experiencia, yo pienso, José, y voy a decirlo así, que el diplomado fue el hijo, el hijo, fue lo que fue la creación de ese emotivo momento que se dio hace 7 años. Eso fue hace ya 7 años. Que claro, José había intentado trabajar y lanzar el diplomado, compartirlo, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional, pero por algunas cuestiones, pues no se había podido. Pero, pero realmente yo todavía recuerdo cuando nos reuníamos en el aeropuerto, porque José venía antes de la pandemia, siempre viene muy seguido, muy regularmente a Bogotá, y la manera para poder compartir, para poder trabajar y crear, fue los primeros cimientos de ese diplomado, fue en el aeropuerto y en el Hotel El Campín, donde cada uno compartíamos y aportábamos cada uno nuestras ideas, realmente todos muy felices. Y el producto fue este diplomado, que en el primer momento recuerdo mucho,
que todos estábamos súper felices, porque pues era nuestra creación, la creación de los cuatro en ese momento. Decidimos, se sacó la primera corte, que no recuerdo si fueron 11, 10, ya no lo recuerdo, y la segunda corte fue mucho más grande y a través del tiempo, pues fue creciendo, tanto que el año pasado, eso fue, el año pasado era 2019, en el 2018, finales del 2018, decidimos, se conformó el campo que precisamente el diplomado permitió que se creara, que se fortaleciera dentro del Colegio Colombiano de Psicólogos el campo de psicología de la sexualidad y en una cena en, en Cali, yo ya estaba pensando en Barranquilla, No, no, fue en decidimos, Cali que estabas en tú, Cali, estaba Bernardo, estaba Nardo, Ernei y estaba no, estaba hasta mi sobrino, el de... estaba hasta mi sobrino, y estaba yo, estábamos los cuatro. Entonces decidimos descentralizar, ese día dijimos, vamos a descentralizar el diplomado, ya no va a ser solamente Bogotá, sino vamos a descentralizarlo y queremos que el diplomado llegue a otras regiones del país, ¿sí? Y qué mejor que empezar por Cali. Y recuerdo que estábamos súper emocionados, hasta recuerdo que esa misma emoción era, yo decía, es como la primera vez cuando decidimos crear, cuando decidimos parir ese hijo, estábamos súper felices y fui efectivamente, pues en Cali fue todo un éxito, como todo, al principio todo pues súper difícil, como todo, porque muchas personas siempre dicen yo, pero bueno, siempre hay cosas particulares, pero yo pienso que este producto de este diplomado con el Colegio Colombiano de Psicólogos fue algo que nos ha unido como grupos porque todos compartimos ese amor a la educación, a la educación, a la sexología, a la sexualidad humana y a trabajar con rigor científico. Eso es algo súper importante, porque hay algo que nos caracterizamos todos, es que todos queremos transmitir y compartir los conocimientos y los saberes que tenemos, ¿sí? Los queremos compartir con las personas que están interesadas, ¿sí? Queremos que llegue, claro, somos muy pocos. Bueno, en la actualidad, este año, pues la pandemia también ha arrojado que hay muchas personas que han estado más interesadas, hay otros que por cosas de la vida se van por otras, por otras áreas, pero yo pienso que ese diplomado, el diplomado de la psicología de la sexualidad, ha permitido que no solamente trabajemos en este espacio, en este diplomado con el Colegio Colombiano, sino también en otros espacios con otras universidades y que también se conforme o conformemos un gran equipo, un equipo de una alta calidad docente, una alta calidad humana y de una alta sensibilidad. Me parece muy interesante ese comentario. Yo creo que ha sido muy positivo para Colombia. Margie, hablemos un poquito más de ti. ¿Tú eres de dónde? ¿Tu familia es de dónde? Porque tú vives en Bogotá, pero cuéntanos un poco de tus ancestros. Bueno, mis ancestros, mi familia. Yo soy de un pueblito cerca de Bogotá, pero mi Ajá. familia no es de Bogotá, ni cerca de Bogotá. Mi mamá es boyacense, mi mamá es boyacense y mi papá es cundinamarqués. O sea que yo soy el producto de cundiboyacense, ¿sí? Yo soy un producto cundiboyacense. Soy el resultado de esa mezcla de los dos. Eh, ellos pues realmente llegaron a Madrid, ¿sí? Mi mamá por buscar a un tío, mi mamá llegó por buscar a un tío que se había venido y se vino a llevárselo y mi tío le dice, no, esperen, nos vamos tal día, pero vamos a una fiesta y en la fiesta conoció a mi papá. Entonces lo conoce y mi mamá decide darse la oportunidad y se queda en Madrid. Sí, pero realmente mi mamá también por casualidades de la vida, se queda realmente y conoce a mi papá y bueno, obviamente después deciden casarse y formar una familia y bueno, y tener unos hijos. Soy la tercera hija soy la tercera hija la segunda hija de tres hijos.
Eh, pero podría decirse, y mira que eso me salió como un acto fallido, soy la tercera hija de 5 hijos, sino que mis 2 hermanos son fallecidos, pero soy la tercera, porque hablé realmente pensando en los que fallecieron, pero de los que sobrevivimos, soy la segunda. Somos tres mujeres. Yo también por temas de estudio decidí venirme a Bogotá desde los 17 años. Y a los 17 años entré a la universidad y decidí, siendo muy cría, muy joven, decidí enfrentarme a la capital, a vivir acá sola y a formarme, a hacer mi carrera profesional. ¿Sí? Pero hay algo que quiero contarles, una anécdota, y es que antes de decidir ser psicóloga, estuve en otros caminos, por otros senderos. Y los otros senderos era, a mí siempre me gustó, me llamó la atención de ayudar a la comunidad, de hacer trabajo comunitario. Y estuve 2 años en el mundo religioso, ¿sí? Y en ese mundo religioso, pues tuve un hábito antes de ser psicóloga, ¿sí? Entonces, eso era como eh, un poquito como extraño, pero un poco una anécdota mía, que antes estuve entregada. Pero bueno, de todas maneras el objetivo era conocer, explorar, y tenía que entregarme al Señor, y estoy todavía en esa búsqueda de encontrarme algún Señor. Oye, qué interesante, Mari. Quiero contarte una cosa interesante. Yo tengo una colección de vírgenes. Yo Ay, vea pues. cada vez que voy a una ciudad nueva, voy a la catedral de la ciudad, es como una visita interesante que hago. Y siempre pregunto, ¿cuál es la virgen de esta ciudad? Y entonces voy a la catedral y compro una virgencita, esa de tamaño de 15 centímetros. Y tengo un estante donde tengo las vírgenes, la Virgen de Pueblo del Distrito Federal de México, que es la Virgen famosa esta, que en Colombia tiene mucha acogida, que es la Virgen de Guadalupe. Y así, eh, ha sido una tradición. Yo he coleccionado en mis viajes las tarjetas de entrada a la habitación de los hoteles, y tengo de Oh, muchos hoteles donde he estado, y las vírgenes de las ciudades donde he estado y he visitado. Pero a Maggie, ver. hablemos un poco de tu ponencia en el Congreso. Tú vas a hablarnos en Consex de qué tema. Cuéntanos cómo es la ponencia tuya. Bueno, mi ponencia que voy a hablar en Concepts está relacionada a terapia de pareja. A terapia de pareja y tránsito de roles. Realmente todo desde una propuesta de la teoría de apego. ¿Por qué decido compartir o por qué decido hablar sobre este tema? Y es que en algunos momentos hablaba, en algunas de las conversaciones que tenía con José, hablábamos porque muchas veces cuando estamos en consulta siempre decimos, no, nosotros hacemos más terapia sexual que terapia de pareja, y realmente no, hacemos más terapia de pareja, ¿sí? Hacemos más terapia de pareja, pero yo en mi formación, en la formación que recibí en la maestría, yo tuve yo lo puedo decir que tuve un descubrimiento, ¿sí? Y como el descubrimiento de América, que siempre lo digo de manera jocosa, y fue conocer la teoría, pues mi tesis de maestría la hice sobre la teoría de apego y me enamoré. Me enamoré de la teoría de apego, pero me enamoré de una manera bestial, ¿sí? Me encantó. Y empecé a ver muchas cosas, gran parte de mi terapia también la trabajo bajo la teoría de apego. Y empecé a darme cuenta de unas características dentro de la consulta, es que la gran mayoría de personas que llegan a la consulta está relacionada, cuando llegan a consulta, uno de sus motivos principales, uno de sus quejas es por por esas dificultades en los roles de género, ¿sí? ¿Y por qué con esas dificultades en los roles de género? Porque una de las dos partes no quiere ceder y y otra está cansada de asumir el mismo, está agotada de que siempre está dando más y la otra
Pues no. Entonces empecé a darme cuenta, dentro de la consulta, empecé a darme cuenta de este tipo de particularidades en la consulta, en mis pacientes, y dije, bueno, hay que hacer algo y hay que, pues, escribir y compartir cómo es esto y cómo es que yo realizo la terapia de pareja bajo la propuesta de la teoría de apego, pero con un objetivo que es que los pacientes aprendan a transitar en los diferentes géneros, ¿sí? En los diferentes géneros y no que solamente nos quedemos con el, no, yo me quedo con el rol de que yo soy el que cuido o el otro, yo soy el que dependo. Entonces, por eso decidí compartir también, pues bajo la experiencia que he tenido en consulta y también, porque esto también va a estar llegado a muchos profesionales, claro, cuando nosotros estamos en la práctica, pues nos enfrentamos a muchas cosas y hay que trabajar pues el eclecticismo, ¿sí? O sea, no solamente me puedo casar con uno, con un enfoque, sino yo también tengo que tener en cuenta los diferentes enfoques que me van a aportar a mí, ¿sí? Claro, muchos dirán, no, pero la teoría de apego no me dice eso, otro, bueno, cada uno desde su orientación, desde su Margie, rigor, desde ¿por sus qué no haces habilidades. un, por qué no haces un resumen? ¿Por qué no haces un resumen cortico de la teoría de apego para que quede más claro? ¿Cuál es el fundamento importante de la teoría de apego? Algo sencillo, Bueno, corto. algo sencillo y corto. A ver, la teoría de apego, bueno, su creador, pues John Bowlby, y la teoría de apego nos habla de dos características importantes y es que hay dos funciones importantes que los cuidadores, en este caso los padres, deben ejercer en un infante cuando está pequeño y es suministrar el puerto de refugio y la base de seguridad. ¿Qué pasa? Si estas dos funciones se ejercen de una manera equilibrada, donde las dos figuras, los dos referentes las funjan, pues ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener a una persona con un buen equilibrio. Pero ¿qué pasa? Cuando una sola parte, sí, una sola parte está intentando fungir esas dos funciones, pues empezamos a identificar ciertas particularidades. Entonces, la teoría de apego nos dice que realmente necesitamos, ¿sí? Nosotros a partir desde la infancia tenemos una construcción, vamos creando la construcción de uno mismo y la construcción del mundo. Entonces, prácticamente no lo que nos invita o lo que nos dice es que esas funciones que se ejercen desde la infancia permiten hacer una construcción de la construcción que yo tengo de mí mismo y la construcción que yo tengo del mundo. Si yo, a partir de esas funciones que me dieron y que fueron equilibradas o no fueron y la construcción de los otros. Y de ahí, pues se determinan unos estilos de apego. Y que después de otras personas que estuvieron aportando a esta teoría, hablaron de 4 estilos de apego. ¿Sí? Que de alguna manera algunos autores también resaltan que, pues también hablando de los tipos de personalidad, que son un poco muy similar a los estilos de apego. Entonces, eso de manera general. Pero ¿qué pasa? En la pareja, ¿por qué se trabaja? ¿Por qué se trabaja dentro de la pareja la teoría de apego? Se trabaja dentro de la pareja la teoría de apego porque realmente cuando llegamos en pareja, cuando ya estamos adultos, ya venimos, ¿cómo es esa construcción que yo traigo? ¿Cuál es la construcción que yo tengo de mí mismo y cuál es la construcción que yo tengo del mundo? Ejemplo, si yo me caso y yo siento que yo no soy merecedor de amor y de atención, pues entonces yo voy a permitir
y voy a ver a mi pareja que es más importante que yo y voy a acceder a todo lo que mi pareja me dice. Y ante todo lo que mi pareja me dice, yo accedo y ahí es donde empezamos a hablar también de un determinado grado de violencia. Y ahí es donde prácticamente se marcan más esos roles de género, ¿sí? En donde son más marcados esos roles de género y no permiten que fluya un poco más o que sea un poco más flexible. Margie, muy interesante lo que nos estás contando. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo ya para esta entrevista. Quiero agradecerte que nos hayas dedicado todo este tiempo y bueno, tendremos la oportunidad de escucharte en tu ponencia del Congreso. Muchas gracias, José. Muchas gracias.